Muy buenas tardes, Amalia, Roberto, audiencia del Sistema Nacional de Televisión. Efectivamente, una extensa conferencia de prensa se realizó hoy en la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado, donde también estuvieron presentes los encargados de investigaciones varias, entre ellos el comisario general Gilberto Fleitas y también el comisario Siriguero y un representante del Departamento de Antisecuestro. Un tema muy resaltante es lo que develó el fiscal Federico Delfino en relación a las identidades de las personas que secuestraron al vicepresidente de la República, Oscar Denis. Son personas cuyos nombres, Roberto, Amalia, ya se ha dicho en varias oportunidades y que inclusive ese día del secuestro sonaban ya como posibles autores del hecho, porque se hablaba que estuvieron reunidos con ese grupo 1 que se habían enfrentado a tiros a la Policía Nacional. Si vamos a la entrevista con el audio del fiscal Federico Delfino, porque también se ha presentado imputación contra 6 personas, de los cuales 2 serían adolescentes indígenas y 1 sería un menor de edad argentino. La imputación es por terrorismo, secuestro, asociación terrorista, privación de libertad, extorsión y extorsión agravada. Esto decía el fiscal Federico Delfino. La imputación respectiva es por terrorismo, asociación terrorista, privación de libertad y extorsión agravada. Las personas imputadas son, el primero de ellos, Esteban Marín, el segundo, Luciano Argüello, Rubén Darío López Fernández y 3 adolescentes, 2 de ellos indígenas y un supuesto ciudadano argentino, un adolescente supuesto ciudadano argentino que presumimos y conforme a información de inteligencia que estamos manejando, sería hijo de uno de los principales líderes de este grupo criminal que opera en el norte del país. Nuevas imágenes con respecto a los miembros del grupo, donde pueden ver las femeninas, los masculinos anteriormente formados, la familia de Lucio Silva, propiamente dicho, los principales referentes en una zona boscosa del norte del país. Ahí tenemos a los hermanos Argüello, 2 de ellos que han sido asesinados en su momento hacia la zona de Amambay, presumimos por integrantes de alguna otra organización criminal que opera en esa zona. Vale la pena resaltar de que conforme a las informaciones que estamos teniendo y que vamos obteniendo, se confirma la presencia de adolescentes indígenas en un número aproximado de 3 o más, así como también la presencia de otros adolescentes dentro del grupo criminal. Este grupo de 6 personas es la que retuvo a don Oscar Denis y es la que le mantiene ahora en cautiverio a esta persona. Son estas las principales responsables. El líder de este grupo es Esteban Marín López y, como se dijo anteriormente, está conformado por un adolescente presumiblemente de nacionalidad argentina, pero según en la documentación, pero conforme nosotros tenemos información de inteligencia que manejamos desde hace un tiempo, sería hijo de los principales líderes de este grupo criminal, y la presencia de 2 indígenas adolescentes que desconocemos sus identidades, pero estamos trabajando en ello. Tenemos un 100% de seguridad de que son estas personas las que retuvieron el 9 de septiembre a don Oscar Denis, que fueron las que dejaron esa prueba de vida, esas exigencias del día 11, y que liberaron. Hay que tener en cuenta una situación que se me pasó. Justamente Esteban Marín López, el día 14, el día en que se le libera a Delio Mendoza, a la otra víctima, Esteban Marín López, junto a uno de los indígenas y otro adolescente que presumimos no es el ciudadano argentino, sino que es el hijo de uno de los principales líderes del EPP, fueron los que le sacaron del segundo lugar de cautiverio en el Monte Condenado a Adelio y lo soltaron para que pueda llegar nuevamente hasta el casco de la estancia Tranquerita. Conforme al trabajo de campo
que está realizando personal del Departamento de Antisecuestro, así como también al trabajo que venimos realizando a través de los distintos medios que nos autoriza el Código Procesal Penal, tenemos la información de que dentro del monte condenado, ¿verdad? Ahí fue ingresado el señor Oscar Denis al momento del inicio de su secuestro el día 9 de septiembre, en donde se establecieron 2 lugares de cautiverio propiamente dicho. Tenemos información de cómo fueron alimentados, de quienes los alimentaban, también de que recibieron un buen trato en todo momento. Bueno, esto era el resumen de lo que decía el fiscal Federico Delfino, que también consultamos en relación a si ellos hicieron algún tipo de trabajo de inteligencia como para saber exactamente el lugar donde estaba, dónde estaba el señor Denis, y sobre todo el tema de la medicación. De acuerdo a lo que refirió el fiscal y de acuerdo a las informaciones que ellos han ido recibiendo a lo largo de estos días, efectivamente ellos tenían conocimiento de las necesidades de cada uno porque hicieron un amplio trabajo de inteligencia. Estuvieron prácticamente un año en la zona, estamos hablando por los videos que se grabaron previos que datan de agosto del año pasado, y ya se estaban aprestando en ese lugar donde hubo un enfrentamiento con la FTC, donde fallecen estas 2 niñas argentinas, pero nacidas en los montes. O sea que, Blanca, vale decir que no fue una reacción del grupo por aquel enfrentamiento, que ellos ya venían planificando de manera detenida, pormenorizada, y eso también, dentro de todo lo que significa esta nefasta situación, da relativa tranquilidad a la familia. Primero porque eso te iba a decir, evidentemente esa esperanza de vida claro, porque hay que buscar la luz al final del túnel. Sí. Siempre se dijo, ojalá que tengan los medicamentos de acuerdo a tu relato, en coincidencia con lo que señalan los referentes fiscales. Es muy probable que todo esté planificado, incluso la medicación, y se sabía exactamente la hora que necesitaba y todo, ¿no? Definitivamente eso se ha dado en otros secuestros también con personas que han tenido enfermedades de base, como entre ellos el fallecido, el señor Listron, que también él tenía una enfermedad de base que era la diabetes y también le suministraban su medicación. Entonces por eso es que la esperanza nunca se pierde, atendiendo a que ellos manejaban con mucha precisión el sitio donde estaban, y de hecho el primer lugar que fueron es al condenado. ¿Qué es un condenado? O vos que conoces también la zona. Es un lugar donde prácticamente nadie entra. ¿Por qué? Por las condiciones del bosque en sí. No se entra, inclusive el animal que ingresa al condenado, difícilmente el capataz o el empleado de la estancia entra al lugar porque generalmente es un lugar de difícil acceso. Es allí donde llevaron tanto a Delio Mendoza como al señor Denis. Pero si les parece, repasamos un poquito. Antes, Blanca, ¿hiciste alusión a un ciudadano argentino o yo no me entendí mal? Efectivamente, decían un ciudadano argentino. Sí. Entre el grupo estaría Esteban Marín López, un histórico que ya aparece desde el secuestro de Listron, ya figuran los carteles de buscado, forma familia inclusive con otros miembros de esta banda de criminales. Le seguiría Esteban Marín López, le seguiría Loro López, conocido también por ser pareja de Ladí Sequeira, y acá tenemos los 3 presuntos adolescentes. Sí. Los 2 de la agrupación indígena por el uniforme. Y aquí vemos a una figura muy particular que ya lo hemos visto, inclusive sin la cara tapada, que podría ser el que aparece al lado de Magna Mesa y Osvaldo Villalba en un cumpleaños, que sería el hijo mayor de Osvaldo Villalba y Magna Mesa. Ese sería el argentino que fue sacado de los bosques, que nació en los bosques, fue sacado de los bosques, llevado a la Argentina y cuyo DNI, su acta
de reconocimiento como hijo de un miembro de la familia Villalba, coincidiría, sería correlativo con los números de las niñas abatidas por la FTC en el enfrentamiento, en donde sus padres le tiran como carne de cañón a estas niñas y le ponen en el frente. Y ahora vemos y se confirma que este niño, que salió con un poco más de 10 años de la República Argentina, donde estaba viviendo, donde iba al colegio, y le llegó su tiempo, él ya se había sumado en el 2018 al grupo, es decir, que estaba más adiestrado que las niñas. Claro, así como una suerte de conscripción, como cuando a uno le llega a la edad del cumplimiento del servicio militar obligatorio. Entonces pareciera ser que maduraron las condiciones, Blanca, y finalmente se sumó al grupo armado. Y por sobre todo ese paralelismo que hace Amalia, porque acá hay que decir entonces que tienen cierto contacto con agentes argentinos, digo, del servicio que hace a los registros de las personas, ¿no? Ahí quiero llegar. Nos llegó información a través del Messenger que una de las personas que aparece como testigo, que no tendría ninguna relación con las hermanas Laura y Miriam Villalba, que no sería pariente, que no viviría en Puerto Rico, Argentina, es uno de los firmantes de la inscripción como hijo de ellas. Y sería el hijo de la encargada de despacho en la República Argentina. Imagínate. Es decir, que en la Argentina tranquilamente se puede llevar a un lindo paraguayito y ahí entregas algo seguramente y te inscriben ya como argentino con el nombre que querés. Y violando todo el protocolo que... Y hay otro niño, ¿no? ¿Recuerdan la foto del niño que nació en el monte, en la zona de Cerro Guaraní, conocido como Urundeú? Ya tiene otro nombre y también ya es argentino. Y hay otro punto también, Blanca, que muchos se preguntarán, ¿cómo ponen a un secuestrado con unos menores, tipo de custodios, verdad? Y ahí es donde también nos da a pensar que una vez más estos adolescentes son una especie de escudo, ¿verdad? Que los están poniendo nuevamente como carnada, ¿verdad? Y acá vemos, esta es la agrupación. A ver, esa antes foto es de la súper separación, ¿no? súper actualizada. Hay que decir, Blanca, para reilustrar a la audiencia, que todos estos elementos dieron después de aquel enfrentamiento, ¿no? En el campamento. Esta era la preparación. Aquí ya tenemos al niño que nació en el Monte de Concepción, que fue llevado a la Argentina y luego fue registrado como ciudadano argentino. Acá tenemos al menor, tenemos a los históricos, tenemos a Liliana, a su pareja, Manuel Cristaldo, a Magna y a los históricos, que posteriormente se separan y van a formar parte de esta segunda célula que hizo todo el trabajo de inteligencia, incluyendo acá los hermanos Argüello, que posiblemente ya se estaban dirigiendo a la zona cuando son abatidos, porque los hermanos Argüello fueron hacia la zona de Lorito Picada y molestaron. Y lo más seguro es que narcotraficantes que se dedican al cultivo de marihuana u otras cosas hayan sido los que decidieron abatir a estas personas. ¿Por qué? Al narcotraficante lo último que le interesa es tener la atención de la FTC. También se accedió a otra fotografía donde se le puede ver ya a Lucio Silva. Acá vemos la foto familiar, una indígena, una joven indígena, menor de edad. Ya vemos a Liliana, a Magna, que son también las fotos actualizadas. La de Sequeira, que sería la pareja de Loro López, ya en el grupo de fotografías. Acá vemos ya a la actual pareja de Osvaldo Villalba y vemos a el hijo de Lucio Silva y a Lucio Silva listo ya para el combate, porque se hablaba que Lucio Silva estaba en ese grupo del enfrentamiento previo a la toma de secuestros de Oscar Denis y de Adelio Mendoza.
Eso que está abajo, sobre la mesa, ¿qué es? Una torta. Una torta. Una torta. Blanca, una torta. estas fotos habrían estado también dentro de ese combo que se encontró con las niñas abatidas. Aparentemente sí. Ellos dijeron que ya esto lograron de acuerdo a los últimos eventos que han tenido. Por eso son las fotos más actuales de los miembros de esta banda criminal. Estamos teniéndole acá Lucio Silva, que se pensaba que estaba enfermo. Ya él varias veces es casi como el Gilgamesh, el inmortal, que se le hiere. Tiene 7 vidas, parece. 7 vidas, y sin embargo aparece nuevamente en fotos rozagantes. También se dijo en algún momento que ya falleció, ¿no? A ver, y Magna varias veces la mataron. Acá no vemos que él todavía tenía el bastón que supuestamente usaba luego del enfrentamiento que tuviera en Cerro de Guaraní, supuestamente, que por ahí había sido herido en la pierna y por eso utilizaba una muleta. Esta es una foto de cumpleaños, una torta de cumpleaños, donde está posando Lucio Silva, su hijo, y también la pareja hoy en día de Osvaldo Villalba. Aquí vemos a Loro López, Esteban Marín, Lucio Silva, su hijo, Osvaldo Villalba, y este les voy a deber porque no me acuerdo el nombre. Pero acá los vemos completitos a ellos, ya el grupo, que finalmente se separa. Es decir, se presume que en estos momentos el grupo está separado. Están divididos. Están divididos Magna, Liliana, Osvaldo, Lucio Silva, ya estaban divididos del grupo grande y se estaban alistando para hacer el grupo de soporte. ¿Qué quiere decir el grupo de soporte? Es el que va a realizar las negociaciones para la liberación, y estarían, como la pérdida en ese enfrentamiento fue tan grande, estarían renovar armamentos. Ellos llevaron equipos de radio también para comunicarse, y bueno, ahí el papel fundamental lo harían los logísticos que tienen que facilitarle todas esas cosas que hoy necesitan esta gente. Bueno, fantástico el relato que está haciendo Blanca, ¿no? Empezar un poco para darle respiro a la compañera, primero diciendo que ellos ya hicieron un seguimiento secuencial para secuestrar a Denis. No fue una reacción como inicialmente se especulaba. Esto es una venganza y finalmente lo van a llevar y seguramente lo van a acribillar, lo van a asesinar. Hay posibilidades muy ciertas de que incluso lo estén asistiendo con su medicina, que no fue casualidad y que finalmente él está con vida y que en algún momento dado buscaría negociar. Lo que se dice, por ejemplo, de ese tipo de reacciones se tiene solamente con el secuestro de Arlan Fix. Recuerdan que cuando se le secuestra a Arlan Fix, nosotros estábamos con el equipo periodístico frente a la casa de Arlan y viene una señora y dice que su pareja, Isaac, estaba desaparecido, que él se fue a Maricar, que él tenía el lugar donde él cazaba muy cerca del camino que tomaron los miembros de esta banda criminal para huir ya con el niño. Cuando con Arlan Fix era un niño todavía cuando eso. Sí. Entonces se empieza la búsqueda, estaba desaparecido Isaac, y aparentemente fue una reacción de Lucio Silva el asesinar a Isaac, nervioso porque le habían matado a su hijo, que también lo llevó de carne de cañón, ¿verdad? Porque lo puso en el frente como para proteger la llegada de los efectivos de la policía, de la FTC, de la policía, que ya estaban asentados en esa zona en Paso Tuyá. Y se habla que habría sido de los nervios que Lucio Silva habría racionado contra Isaac. Pero un secuestro es algo que ellos lo planean y se preparan con muchísima antelación, porque ya llevaban publicando octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, empezaban a publicar, y una de las hijas de los líderes estaba volviendo a publicar eso en otros grupos de Facebook internacionales y nacionales, ese entrenamiento. En ese entrenamiento todavía se le veía, vamos a cambiar a toda la cuadrilla completa, una foto que jamás hemos visto. Esta foto estaba toda la cuadrilla y ya tenían prendas nuevas, porque esta no es la ropa que estaban utilizando antes, y ya tenían uniforme el grupo indígena.
Ese video del grupo indígena ya se tiene hace bastante tiempo. O sea que son ciertas evoluciones que cuando uno ata cabos, claro, cuando uno busca piezas en el rompecabezas, son precisiones muy interesantes, ¿no? Sí. Porque lo que acá está señalando Blanca, que en el devenir del tiempo fueron evolucionando, ¿no? Claro, al fin y al cabo, ¿no? Y fueron creciendo también en cantidad. También, por supuesto. No importa cómo se dieron las captaciones, el reclutamiento, pero sí uno puede apreciar y la impresión que genera es que son muy organizados, que de hecho lo son, por eso hasta ahora no se puede dar con los principales, ¿no? Bueno, y sobre todo porque también ellos a lo largo de estos años, estamos hablando ya desde el secuestro de Fidel Zavala, por también una dirección que había dado su líder en aquel entonces, Alcido Oviedo Brites, en las cartas que se encontraron en Ubiratú, hablaba de un acercamiento a las comunidades indígenas y a las comunidades campesinas más abandonadas para reclutar una nueva cantidad de integrantes luego del secuestro de Cecilia, que habían sufrido muchas bajas. Sí. Y eso lo vienen haciendo y lo demostraron ya con el secuestro de Alan Fix, donde se suma el grupo del ACA y finalmente el grupo del ACA se separa del grupo principal. ¿Por qué? Porque no tenían la disciplina que tenían sus demás miembros y habían cometido errores que pusieron al filo de estar enfrente de los uniformados al grupo principal, que se destaca sobre todo por ser sumamente disciplinados en todo momento. ¿Tienen poder de fuego? Tenían poder de fuego, acá lo vemos. ¿Por qué tienen poder de fuego? Por más de 20 millones de dólares que han sacado de secuestros. 20 millones son, en total, si uno va sumando, inclusive me quedo corta, pero ya sumando los años, 20 millones de dólares, más la cuota revolucionaria que pagan mucha gente en ese lugar, que nadie quiere contar, que siguen pagando, que siguen entregando ganado, una vaca en pie, usted me dirá si estoy equivocada, 7 millones de guaraníes. Imagínate, y de paso también las alianzas que se dan con ciertos grupos de narcotraficantes, ¿no? Eso hasta el momento no está muy claro, porque el narcotraficante definitivamente no quiere tener mucho contacto con ellos, porque un movimiento de ellos significa que le vas a tener a la FTC encima. Claro, pisándote los talones. Entonces, ese es el inconveniente. De todas maneras, lo que quería significar es que con tanta plata que tienen a disposición, es muy fácil conseguir este tipo de armamentos, incluso los más modernos, en el mercado negro. Lo que sí tienen es fuertes contactos con gente de la frontera que les facilita estas armas. Ya no hablamos más de armas robadas a los militares, aunque se encontraron en su poder armamentos que fueron robados a uniformados contra quienes atentó. Sí. Pero, sin embargo, tienen armamentos nuevos que son comprados en el mercado negro de la frontera. ¿Y por qué sabemos eso? Por anotaciones encontradas donde decía, por ejemplo, M4 tanto, AK-47 tanto. Eso quiere decir que ellos estaban en contacto con gente que le daban valoración de precios. Sí. Y la mayoría de las mercaderías que estamos viendo son mercaderías que habitualmente se venden en la frontera, que no llegan acá a la capital. Son los productos que ellos tienen. Lo cierto y concreto, fueron reconocidos 6 personas como miembros de la banda de criminales que secuestró a el señor Oscar Denis. Hablamos de Esteban Marín López como líder de ese núcleo, Rubén Darío Loro López, también Luciano Argüello. No había mujeres en ese grupo, sí 2 adolescentes indígenas y un argentino que sería el hijo de Osvaldo Villalba, reconocido en el vecino país, con cuya identidad de inscripción tendría un número correlativo a los números de las niñas abatidas hace poco tiempo, también en los límites de Concepción con Amambay. Y si vamos a la misma zona otra vez y vamos a hablar un poco de lo que significa narcotráfico, también en esta conferencia de prensa habló el fiscal Pecci en relación a la operación que se realizó con el Departamento contra el Crimen Organizado, donde se incautara una importante cantidad de avionetas. ¿Pero por qué han ido a ese lugar donde también hay avionetas que están en regla, verdad? Y la sorpresa también de haberse encontrado con un helicóptero con el ploteado supuestamente perteneciente a los servicios de seguridad argentinos. Todo empieza con un trabajo de seguimiento a una avioneta
que se encontró en el Chaco frente a la estancia Cristo Rey, en donde se presume que el narcotraficante Teófilo Zamudio, alias Zamura, que protagonizó una fuga del más puro estilo cinematográfico, salió o estuvo en ese hangar. A partir de ahí llegan a ese lugar y se encuentran con documentaciones. De esto hablamos justamente con el fiscal Marcelo Pecci. El citado local era utilizado como uno de los epicentros para la realización de presuntos hechos punibles y el traslado de personas que estaban con órdenes de captura. Asimismo, se tuvo como una arista preponderante para elegir el lugar la situación de que en el camino que conduce a la zona del aeródromo Arrayán de Areguá fue encontrada la camioneta Nissan Frontier, la que fue peritada debidamente y constató la existencia de huellas dactilares del procesado Alexis Collar, quien guarda actualmente reclusión en el marco de la citada causa penal. También el allanamiento proporcionó información útil y conducente a otras de las causas, que se trata de el reciente hallazgo de una avioneta con matrícula visible ZPBOX en la estancia Divino Niño Jesús del Chaco paraguayo. Esta causa se encuentra a cargo del agente fiscal Andrés Arriola. Tuvo mucha repercusión en los últimos días, y recordarán que allí los investigadores, dirigidos por el agente fiscal, recabaron elementos que indicaban que aterrizó esta aeronave con una importante carga de cocaína, fue incinerada la misma y lamentablemente el piloto fue hallado enterrado en el citado lugar. Esta estancia, por un lado, valga la enfatización, está a solo 11 kilómetros de la estancia Cristo Rey, sitio importante para la investigación del caso alias Zamura, en razón de que allí se habría congregado integrantes de su grupo tras la perpetración de su liberación. Volviendo al allanamiento, reitero, se encontraron datos que señalaban que la aeronave salió del citado hangar, y lo que es más significativo aún, con datos falsos declarados respecto a la tripulación de la misma. Hay planes de vuelo en los cuales también se registra como piloto al mismo responsable del hangaraje, responsable de la propiedad del hangaraje del citado aeródromo, el señor Gustavo Enrique Bogado Brites. Bueno, rápidamente para dar algunas precisiones más, porque inclusive medios argentinos ya querían saber información en relación a esta aeronave. Vamos primero a lo que significa el caso Zamura. Supuestamente la avioneta que transportaba a Zamura sería la misma avioneta que cae en la zona del Chaco paraguayo, y el cuerpo del piloto se encuentra enterrado muy cerca. Esta avioneta baja a 11 kilómetros aproximadamente de la estancia Cristo Rey, donde se habrían reunido los miembros de esta banda de criminales, e inclusive se había encontrado uno de los vehículos, la Frontier, con las huellas dactilares de uno de los hoy detenidos por el caso Zamura, de nombre Alexis. También, de acuerdo a estas informaciones, se presume que esta aeronave, cuando cae allá en el Chaco, no estaba a nombre del piloto que se encontró enterrado, sino otro piloto que se encontraba en otro lugar. Y también el propietario de este lugar, el señor Gustavo, figuraría también Gustavo Enrique Bogado Brites
como piloto de esa aeronave que cae allá en el Chaco paraguayo. Por eso él mismo se encuentra aún detenido. Sobre el helicóptero. El helicóptero, cuando ingresa a Paraguay, aún estaba al servicio de los servicios de seguridad argentinos. Es decir, que si entraba a Paraguay no tenía que entrar con el registro de ser una aeronave de matrícula, de una aeronave civil, sino porque todavía estaba contratada por la policía de la provincia de Buenos Aires. Se tenía que hacer la comunicación a la Fuerza Aérea de que esta aeronave ingresaba a Paraguay. Lo último que dijo el fiscal Marcelo Pecci es que, si bien decían los representantes de la empresa Beach Flyer, específicamente el abogado JJ Ríos, decía que se trajo por una cuestión de economía, porque había representantes del Robinson 44 en Paraguay para hacer el servicio y que por problemas de una autorización de lo que serían los pares de Paraguay, de Argentina, la DINAC, para que se repare esta aeronave, no se estaba haciendo y terminó el contrato que había para la operación Sol en Argentina. Y por eso ellos no habían sacado, porque era la teoría, eran una semana, se arreglaba el Robinson para el paro general y se iba. Ahora se confirma que la Arrayanes no cuenta con autorización para hacer reparación de ningún helicóptero o de ninguna maquinaria, según confirmó el fiscal Marcelo Pecci. Entonces, ¿qué hacía esa aeronave en Paraguay? ¿Para qué se trajo? ¿Para qué estuvo 1 año, 7 meses con una autorización de la DINAC que no correspondía porque tenía la bandera argentina, tenía que comunicarse a las Fuerzas Armadas? Entonces hay muchas cuestiones que Flyer Beach tiene que estar explicando a la justicia en estos momentos, y el helicóptero va a seguir en Paraguay, va a seguir en la agrupación especializada, Roberto. Mal pensados parten de la premisa que justo JJ Ríos se presenta acá como abogado, y cuando él era ministro de Justicia era que se escapó Zamora. Que le costó la salida. Segundo, Alejandra Peralta era viceministra. El esposo de Alejandra Peralta, el doctor Ricardo Merlo, se presenta ahora también como abogado. Sí. O sea que los que de alguna u otra manera creen en las brujas se ponen a hacer un ecoflex. Sí. ¿Sí? Y seguiremos haciendo, porque hay mucha documentación, hay muchos cuadernos que fueron exhibidos y sobre todo hay GPS. El GPS es la huella dactilar de dónde estuvo ese piloto. Bueno, vamos al último tema, que es el caso Yuyu. Sí. Hay novedades. Recuerdan que fueron recusados los 4 abogados, los fiscales del caso Yuyu. Hablamos de Lorenzo Lescano, el titular, que es el fiscal Carlos Maldonado, Gedeón Escobar, y también la fiscala Irene Álvarez, por la defensa de la madre de Yuyu, porque fueron a allanar la celda de la misma. Ya fueron todos nuevamente puestos en sus cargos y hay posibilidades de novedad. Escuchemos lo que decía Lorenzo Lescano. El Ministerio Público, específicamente la Fiscalía General del Estado, rechazó en primer lugar el recurso planteado por la defensa, que es la recusación de los 4 agentes fiscales intervinientes en el caso. Posteriormente, esa resolución fue impugnada y esa impugnación ya fue rechazada también la semana pasada. Es importante señalar que durante el transcurso de ese impasse, por decirlo de alguna manera, suscitado con la defensa, estuvo interviniendo la doctora Karina Sánchez, y se venían realizando ciertas diligencias que también posteriormente van a ser desarrollados ya nuevamente por los fiscales intervinientes. Se está solicitando esas diligencias al juzgado por parte de la madre biológica y también del abuelo de Yuyu, y estamos a la espera de la fijación de la fecha para que se realice esa diligencia. Consideramos nosotros que por la complejidad del caso amerita una investigación mucho más amplia por parte del Ministerio Público. Y también es importante señalar, aprovechando un poco el espacio, de que por más de que el Ministerio Público no esté realizando procedimientos abiertos como los famosos allanamientos, el trabajo continúa. Para nosotros es siempre una prioridad, y también se está trabajando a nivel de inteligencia por un equipo especial designado por el comisario César Silguero. Bueno, y justamente hoy se cumple 1 año que el ministro del Interior, Euclides Acevedo, está en el cargo, y hoy también se estarían desplazando efectivos policiales
y también agentes fiscales al norte del país por justamente el tema que hablamos al principio sobre el secuestro de Oscar Denis, y también el Departamento contra el Crimen Organizado estaría también ya haciendo seguimiento del caso de la desaparición de la pequeña Yuyu. Que mañana se cumplen 6 meses. Cierto. Fuimos espectadores, impresionante. Blanca López hizo sola hoy el noticiero. Brillante el trabajo, compañera. Gracias, ¿Sí? gracias, Blanca.